Ahí estamos. Ahora sí. Hola, Ro, Daniel, Agus, Jasmine, ¿cómo están? Maya. Voy a cerrar un poquito de ventanas que tengo mil cosas abiertas. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Tengo eh, encima las noticias, pero no. Hola, Kevin. Hola, Leonel. Es más, yo me había confundido con las otras comisiones y juraba que no se había mirado mal. Porque debo haber mirado rápido y tenía en la cabeza que teníamos el primer parcial la semana que viene o la otra. No, es la semana que viene. Hablando por la propia, digo, no, es la otra. Bueno, no, es la semana que viene. Así que bueno. Pero bueno, por eso igual nos viene, yo ya venía haciendo como un repaso del programa, así que nos viene bien también para el tema del parcial. Así que bueno, primero hoy vamos a ver la clase 7, vamos a trabajar sobre la clase 7, pero con actividades propiamente prácticas. Primero vamos a hacer, voy a ir a los contenidos, vamos a hacer un repaso del programa, cómo vamos con respecto al programa, para que sepan también qué temas entran. Y, em, y bueno, y les voy a dar como material complementario. Esto sepan que ustedes tienen que, no sé si vieron en la clase 7 que tienen las indicaciones del TIF. ¿Las vieron? Hola, Guada, Alan. ¿Vieron que tienen las indicaciones Buenas, del TIF? ¿Lo vieron? sí, Bien. ¿Vieron que la profe les puso, que ahí enseguida, igual lo vamos a ver, es lo último que vamos a ver? Hola, Iván, la profe les puso como que elijan, ¿no? Como ustedes material. Yo siempre les digo, les voy a dar de referencia a Hernández Sampieri, no porque eh, me guste más a mí, digamos, con respecto como autor. Todos los autores son interesantes, sino considero que es el más sencillo, por así decirlo, más práctico para comprender. Es el más sencillo en el vocabulario. Todos son metodólogos, todos, hola Julián, todos hablan sobre el método y el proceso científico, pero bueno, por ejemplo, ya vamos a ver que hay uno que puso la profe que salta la máquina. Salta la máquina, su libro es de investigación constructivista, ¿no? Y alude más a un enfoque cualitativo, por lo tanto, no es complejo, ¿no? Como la autora y no, incluso que ustedes también. Entonces, es simplemente eso, pero sepan que ustedes pueden elegir, lo más importante acá es que elijan alguno. Vieron que la profe les puso que tienen que utilizar para el TIF toda la bibliografía. La verdad es que, bueno, sabemos, ¿no? Que eso, o sea, eso es un ideal. Sabemos que tampoco ustedes se dedican solamente a cursar esta materia. Entonces, por ahí una cuestión de tiempo no, eh, eso, no es viable en cierta forma. Pero bueno, yo les voy a dar de referencia entonces los capítulos y el material de Hernández Sampieri, pero si alguien quiere, prefiere otro autor por lo que fuera, me escribe si no encuentra el material, pero siempre buscando desde el índice, no los conceptos, que por ahí no son exactamente con la misma denominación, pero em, la lógica, o sea, que si no los logran identificar dónde están, me escriben, me piden ayuda para guiarlos, ¿sí? En el material. Pero la verdad que es mucho material. Em, Bien. Bueno, primero comienzo. Vieron que tenían en la clase 5, que es la clase de diseño, hay una autoevaluación, hay una evaluación de múltiple opción. ¿La vieron? ¿No? ¿La hicieron o la trataron de hacer alguien? Díganme, profe, no entiendo de qué está hablando y no, pero contéstenme algo. ¿La vieron o no? yo sí la vi, pero no la hice. Bien. ¿Nadie intentó hacerla? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Bien. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el examen en la clase 5. Ok, esta que es actividad de repaso. ¿Mm? Fíjense las preguntas. Dice, identificar los componentes y elementos implicados en el diseño de investigación. ¿Se acuerdan que esa clase es lo que fundamentalmente vimos? Los enfoques paradigmáticos o metodológicos cuántico, ¿no? Y mixtos, ¿se acuerdan? Porque incluso ya vamos a ver la clase que primordialmente está ese tema. Pero diseño es un campo de categoría mucho más amplio que simplemente un enfoque metodológico quali y mixto. Entonces, fíjense que acá dice, ¿no? Identificar los componentes, bueno, caso único, intensivo, extensivos, univariados, bivariados. No hemos visto esto, tampoco está en la clase.
Esto es más avanzado, pero bueno, yo estoy a modo de repaso para que ustedes vean, porque después cuando bueno, se suponía que alguien podía hacer el examen de evaluación. Bien, entonces no es el caso de este curso, pero era para transmitir, digamos, tranquilidad en el sentido de que, por ejemplo, en otras comisiones lo trataban de resolver, obviamente sin éxito, porque lógicamente faltan herramientas. Bien, por eso se las voy a dar hoy al material complementario. Bueno, por ejemplo, los diseños de investigación explicativos tampoco, ese es otro tipo, no los hemos visto, no hemos visto más que el cual y cuanti mixto, ¿bien? Entonces, por eso, fíjense que, y esto de Inov, que Inov en realidad hablaba de problematización, no hablaba específicamente de los diseños, o sea, en el material que ustedes tenían. Si van en material de bibliográfico completo, sí va a estar. Voy a la clase de esta evaluación, la 5. Fíjense, enfoque y diseño. Fíjense que habla, ¿no? De diseñar. ¿Qué es diseñar? ¿Qué es el diseño en investigación, ¿no? A modo general, desde Innovo, ¿no? ¿Qué es el diseño? Fíjense que estos son los elementos que contempla un diseño, porque en realidad el diseño de investigación contempla todo el proceso, todo el proyecto en general, no es solamente una partecita. Hay una parte en el trabajo en que se explicita, se dice, este trabajo es de corte, tiene un presente un diseño de investigación, tal, 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 pero el diseño se tiene que ver plasmado a lo largo de todo el trabajo. Entonces, acá Inoue les pone algunos elementos que algunos son los que hemos visto, ¿cierto? Como por ejemplo tema, em, problema, objetivos, ¿cierto? Estaba la cuestión que le llama a los antecedentes. Es otra forma de llamar a los antecedentes que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que son los antecedentes de investigación. ¿Qué otras investigaciones hay con respecto a esta problemática? Y el marco teórico. Hasta acá nosotros hemos visto, ¿bien? Marco teórico es lo último que vimos la clase pasada. Aspectos metodológicos y técnicos, que hoy comenzamos con esta parte de recolección de datos, fíjense, pero ya esa, miren, hasta marco teórico, como les decía, es el momento proyectivo según Sabino, ¿se acuerdan? De los momentos de Sabino, que son lo que ustedes tienen que preparar para el TIF. Acá, aspectos metodológicos y técnicos, como dice la palabra, comienza el segundo momento de Sabino, que es el metodológico, ¿no? El cómo vamos a investigar esto. Bien, fíjense todos los elementos, conclusiones e informes, lo último, o sea, literal, que es todo esto, es todo el proyecto de investigación. Bien, bueno. Bueno, y acá empieza, ¿no? Con los métodos y sus enfoques, que empieza el enfoque cual y cuanti, ¿ven? Y bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? Que nosotros habíamos hablado algo de esto, de método, porque había salido, ¿se acuerdan la charla del deductivo, el método deductivo y el inductivo, porque se relacionaban con el cual y el cuanti, ¿no? ¿Se acuerdan? El cuanti, ¿qué método utilizaba? ¿Deductivo o inductivo? El cuanti. Deductivo. Bien, el deductivo. ¿Y el quali? Inductivo. Inductivo, perfecto. Bien, Agus, ahí quedó claro, parece, ¿no? Bien. Yo, ¿por qué trabajé sobre estos dos y no sobre los otros? Porque en realidad estos son los más difíciles a mi criterio de comprender. Yo veo que es lo que más cuesta comprender. Pero fíjense los otros. Método analítico, método sintético, método científico. Pregunto, el analítico y el sintético, ¿ustedes ya lo han visto en otras áreas, como lo que es en la enseñanza metodológica de un deporte, o no? Bien. ¿Se acuerdan que son tres etapas Sí. metodológicas del deporte? Global, analítico y sintético o sincrético, ¿no? Según los autores. Bien. Esto es lo mismo, ¿no? Analítico, como dice la palabra, estudia las partes, como que desagrega, separa, analiza. Bueno, si yo tengo, no sé, una de mis variables es la percepción frente a la motivación de las clases de educación física. Ok. Bueno, analizo, quiero que es como una variable, un constructo súper abstracto y general. Entonces yo tengo que analizar o tengo que desagregar en pequeñas partes para poder analizar cada una de esas partes en forma aislada. Eso es el analítico, ¿no? Y el sintético, eso, la relación que se establece entre las partes para construir para esa fase que nosotros hacemos, ¿no? Desde el deporte, es decir, la parte global, bueno, explico, enseño la lógica del deporte, ¿no? El objetivo del deporte, ¿cómo hago tantos? ¿Cómo ganamos? ¿No? ¿Qué tengo que evitar? Pero la generalidad, la lógica del deporte se le llama. Después en la parte analítica enseño, sí, ya me meto con todos los elementos de lo que hace un reglamento, ¿no? La técnica, la táctica, o sea, pero todo en forma separada. Y después lo último, esto es sintetizar, volver a unir toda esta lógica, es la parte global, el momento global de la enseñanza del deporte con la parte analítica, ¿cierto? O sea, toda esta lógica del juego más la estructura interna que tiene un reglamento, ¿bien?
Eso es Hernández, ¿cómo se llama? La lógica interna de los deportes. Hernández, no me acuerdo del otro apellido, es un nombre compuesto. ¿Lo han visto eso? Estructura y lógica interna de los deportes tiene que ver con la praxeología matriz de Pierre Parlevas. Súper interesante. Bien. Y el método científico, ¿no? Que habla de un procedimiento riguroso, lógico, ¿no? Que todo es esto del paso a paso, es también, son todas las distintas formas de procesar la información y que son parte del método científico, ¿sí? Son parte de la investigación. Bien, hay todos, cual y cuanti, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Yo por lo general en las clases voy a tratar de focalizar sobre los conceptos que considero o que se supone que, o que no solo que son los primordiales, sino que también que son los de mayor, más difícil de comprensión, de comprender. Pero después hay un gran material que tienen que abordar, queda en manos de ustedes. Bueno, todo esto ven que es todo cual y cuanti. Entonces, voy a ir al programa. ¿Bien? Voy a ir al programa para que hagamos como un repaso antes del primer parcial también, para ver, voy a ir a los contenidos específicos de las unidades para que vean más o menos cómo, para que a modo de control para ustedes mismos, para ver en qué, no puedo cambiar esto, en qué situación estamos. Mire, unidad 1, fundamentos epistemológicos de la metodología, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto de todo lo que son los conceptos de epistemología, metodología, método, técnica. ¿Se acuerdan que vimos diferenciación entre conceptos de doxa y episteme? Doxa en particular no lo vimos, porque no está en la clase. Episteme sí, ¿no? ¿Qué era el episteme? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era episteme? ¿Qué es epistemología? Todo esto, los contenidos que están ahí en las unidades son preguntas de examen. No. Se supone que es un enfoque positivo, interpretativo, crítico y que asume una posición activa frente al conocimiento. Es lo que yo Bien. tengo. ¿De dónde lo sacaste eso, Mati? De lo que hicimos en las clases, Bien. A mientras ver, usted iba hablando. bien. No es que no es del todo erróneo, digo, tiene que ver, esos conceptos tienen que ver con la epistemología, pero cuando yo defino algo, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Ay, no sé, ¿qué es esto? Un alfajor. Ok, alfajor es el nombre. Ahora yo te pregunto, Ro, ¿qué es el alfajor? ¿Qué es esto? No digo que es un alfajor. El alfajor es el nombre, ¿cierto? Pero decime qué es. Y si yo digo, y no sé qué es un alfajor, ¿qué me Yo dirías? no ¿Qué lo es? sé, profe, porque nunca lo probé. Doxa no era la opinión, Bien, ahí vamos a o doxar, sea, pero definamos primero o episteme. El estudio del Bien. conocimiento, profe. sí, es lo contrario a la doxa, que es la opinión, el saber vulgar. Es el estudio, dice Agus, que es el estudio. Claro. Bien, Es en lo que realidad valida el. está bien. Vuelvo a esto. ¿Qué es? Ok, el alfajor es el nombre, pero ¿qué es? Es comida, es algo dulce. Es Un un alimento. alimento, un alimento. Ok, la epistemología es una ciencia que estudia, o tiene por objeto de estudio el conocimiento. ¿Bien? O sea, está muy bien lo que dice Agus, estudia el conocimiento, pero estoy yendo, ¿sí? Porque me parece importante la definición todo, o sea, la conceptualización que se acerque más al exacto, porque la ciencia busca eso. Para poder investigar necesitamos eso, siempre, ¿bien? A nivel conceptual necesitamos tener muy claras las cosas. Entonces, cuando yo digo, bueno, esto es un alimento, esto es un objeto, ¿bien? Que sirve, que tiene tales características, bla, bla, bla. Ok, bueno. Entonces, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. ¿Qué es episteme? Entonces, ¿dijeron recién o no? Ro habló de doxa, ahí vamos a doxa.
¿Qué es episteme? Logia es estudio. Episteme, Un conocimiento más fundamentado, puede ser. conocimiento. Episteme es conocimiento. Bien. Ahora, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, no cualquier conocimiento, el conocimiento científico. Bien. Esa es algo para aclarar. Bien, entonces episteme habla del conocimiento más estructurado. Bien. Y el doxa es, como decía Ro, viene más, no es solo de la opinión. La episteme viene de la razón, ¿se acuerdan? El conocimiento que está validado, todo es el conocimiento que se acerca a esa objetividad, a la razón, a la verdad, por lo menos, por lo menos lo que busca. Bien, el doxa tiene que ver más, no solo con la opinión, no es una cuestión de pensamiento, tiene más una cuestión de sentir, ¿no? De creencias, de valores, sí, o sea, es ese conocimiento que pasa más por el cuerpo, por así decirlo, más que por la razón. Bien, eso es el doxa. Bien, bueno, vieron esos conceptos ahí que están, ¿no? La unidad uno, racionalismo, empirismo, racionalismo, realismo. ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver con los conceptos cuando vimos toda la primera unidad está basada, por lo menos la profe se las basó en Thomas Kuhn. Entonces, cuando vimos racionalismo, realismo, tiene que ver con esto de la búsqueda de la verdad, el objeto y el sujeto, ¿bien? Y con todo lo que hablamos de la interpretación de. Bien, empirismo es la empiria, la experiencia, ¿no? Racionalismo, a partir estos son todas corrientes filosóficas. No sé si las deben haber visto en filosofía. Son todas corrientes filosóficas sobre las cuales se sustenta la investigación. Bueno, miren, características generales de las ciencias, tipos de conocimiento, características generales de la ciencia, o sea, están en las clases, no las trabajamos acá, porque es como muy puntual, son como tipos de conocimiento, sí, ¿se acuerdan? Conocimiento vulgar, científico y mítico religioso, bueno, expresión entre hechos y datos, que es esto de la interpretación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en este mayor acercamiento a la objetividad? ¿Se acuerdan cuando hicimos esto de que del conflicto interno en el aula? Eso, el hecho y el dato, ¿se acuerdan? La diferencia, el dato es lo duro. Leo entró al aula y dijo tales palabras, luego se sentó y escribió, bien, y, y el hecho es ya más a través de la interpretación subjetiva. ¿Bien? Bueno, metodología, método técnico, bueno, voy rápido porque si no me va a ocupar mucho tiempo. Bueno, enfoques metateóricos de la ciencia, con ese nombre no lo vimos concretamente porque pero sí los conceptos, ¿no? En sí de teoría, ley no lo vimos, pero o sea, lo tienen en la clase. Sí, paradigma, matriz y programa no, pero sí paradigma, que es lo más importante. Los enfoques metateóricos y diacrónicos. Es como cuando ustedes dan clases, van a dar clases no sé, en educación física y no le explican a los estudiantes, digamos, hay un montón del back, digamos, del atrás de clase, que fundamentos más didácticos que no se le explica a los alumnos. Entonces, esos nombres, digo, enfoques metateóricos, por eso no lo vimos con ese nombre así, pero sí está en el programa porque es una estructura más formal. Porque se supone que el programa es para las autoridades, para el Ministerio de Educación y todo eso, bien. Bueno, entonces, digamos que el uno es puramente, digamos, dentro de las bases filosóficas, por eso está Thomas Kuhn. Unidad 2, momento proyectivo en la investigación. ¿Sí? Se introduce al estudiante en los momentos, esto es lo que vimos de momentos de Sabino. Bueno, y dice el proyectivo como inicio de los trabajos científicos en ciencias, concepto de plan, programa, proyecto, tema. Tema es de tema de investigación. Observación como punto de partida de investigaciones, problema de investigación, formulación de objetivos, tipo de diseño. Bueno, esto, bien. Objetivos también lo vimos, tipo de diseños, esto, estructurado, emergente y flexible. Esa es una mínima categorización, pero es innumerable la cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, bueno, dice distinción entre enfoques cual y cuanti, marcos teóricos, eso lo vimos, cierto estado del arte, lo último. O sea que yo diría acá, desde tipo de diseños es lo más, digamos, que puede llegar a quedar como un agujero que ahora les voy a dar material. Pregunto, y ya les doy. Ahora con esta clase empezamos a la unidad 3. ¿Alguna duda sobre algunos de estos conceptos o algo que sientan que no está muy claro o que sienten que no lo vimos o que lo que sea en estos contenidos? ¿Sienten? Profe, a la hora del parcial, Sí. hacer todos estos conceptos que vimos de estas dos unidades,
Sí, O ya les voy a fue como explicar cómo para va a tener una ser. idea, o sea, Ya les voy a explicar porque cómo va a ser sí, sí igual. se entiende la mayoría de los conceptos a grandes rasgos, pero no sé, Sí, agregarlo todo, estos ingredientes a algo, ahí creo que se no, no, complica un montón. no, no. Bueno, ya les voy a explicar. Igual vamos, el examen va a ser, los exámenes siempre van a ser más prácticos, como venimos haciendo en las clases. En realidad esta materia en este diseño curricular está posicionada como teórica, pero en la mayoría de los planes de los diseños de estudio están como talleres de investigación, de metodología, porque se aprende haciendo en realidad, ¿bien? Entonces, pero no te preocupes, Leo, que lo que van a hacer es más pragmático. Y esto, como viste, suena como muy duro, pero bueno, pero me parece importante como mostrarles el programa también para que ustedes comprendan esta lógica, aparte no solo porque están estudiando para ser docentes, sino por una cuestión de que para después, para preparar las materias es súper importante esto, para todas las materias. Entonces, ¿cómo es la metodología? Bien, voy a ir a la parte de material bibliográfico para complementarles lo que a mi criterio no hemos visto con mayor profundidad y bueno, para que tengan un apoyo. Voy acá a la clase 1 que están todos los archivos y bueno, voy a volver a tomar, como les dije, Hernández Sampieri por una cuestión de elección personal, pero ustedes pueden elegir a quien quieran. Em, Esto, miren, no importa el docente que les tome, sea el docente que sea, ustedes no importa con el material, mientras se sustenten o lo que dicen o lo que saben, se apoyan en referentes teóricos, ¿bien? Eso no, da igual, digo, no tengan miedo con eso, con los autores, la profe, como siempre habla de Hernández Sampieri, tenemos que leer a Hernández Sampieri, ¿bien? Bueno, ¿se acuerdan que vimos el capítulo 1 con las definiciones, las diferencias entre cual y cuanti y mixto? ¿Se acuerdan? Para profundizar. Fíjense que el capítulo 2 yo no les dije, pero fíjense que sigue, ¿no? El origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa, la idea. ¿Por qué habla de la idea? Porque si bien vimos con Enow que todo trabajo de investigación comienza por una problematización. Eso son las dos posturas que hay entre los autores, con que toda investigación comienza a partir de una problemática que uno observa, ¿no? Tenemos un problema en esto, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y bueno, hay que investigar por qué está provocando esto, ¿no? Para poder solucionarlo, ok. O como hay un montón de otros autores que hablan de que toda investigación comienza a partir de una idea, porque no necesariamente tiene que ser un problema cuando hablamos de problema de investigación. Entonces yo directamente puedo pensar, decir, bueno, las necesidades actuales de la educación física eh, satisfacen las necesidades de la sociedad, ¿no? Y no necesariamente estoy hablando de un problema, ¿cierto? Sino como que me estoy planteando, es una pregunta filosófica. Digo, la educación física escolar estará acorde al desarrollo que tienen las nuevas generaciones, ¿cierto? Y no estoy hablando, repito, de un problema. Entonces, en esto de la idea, que incluso lo pueden ver se grafica mucho con el foquito prendido, es como, ¿vieron esto? Se me ocurrió una idea, ¿no? Como que la investigación también comienza ahí. Bueno, entonces esto también para que puedan ver cómo en esto de problematizar, este capítulo 2 vendría siendo este problematizar, digamos, desde el pensamiento filosófico que hablábamos, y acá en el capítulo 3 ya concreta, darle la estructura técnica, ¿no? Que necesita el planteamiento de un problema, ¿no? Como lo que es la pregunta, los objetivos, ¿ven? Justificación, viabilidad, ¿bien? Bueno, como elementos mucho más concretos. Esto para que puedan complementar. Pero bueno, les voy a enviar a el capítulo 7 para poder, acá, con respecto, para poder profundizar y que tengan algo más de material con respecto al diseño de investigación. Miren, todos estos capítulos no es para que los lean, repito, yo sé que se los voy a decir 1000 veces, pero lo repito por las dudas. No es para que lo lean así, no tipo novela, sino fíjense, vayan viendo lo que a ustedes les sirve y que no. Fíjense la cantidad que hay, es bastante, pero miren, voy a ir ahí al capítulo 7. Bien. Y por ejemplo, bueno, ahí habla de los objetivos de este capítulo, pero fíjense que ya Hernández Sampieri me armó un grafiquito, súper fácil, y con lo básico, básico de lo básico, que es lo único que les diría de ver ahora. Miren, tipos, no experimentales, transeccionales, transversales, bueno, y así. Así que yo les diría que miren esto, son los muy, muy básicos. Después les voy a hablar de otros. Esto eh, vamos a hacer al principio de la clase que viene, antes del parcial, vamos a hacer como un tratamiento de esto. Pero miren, aunque sea el cuadro, miren de qué se trata un diseño de investigación. Bien, eso. Y lo vemos la clase que viene antes de. Igual esto les recuerdo que es más de la parte del momento metodológico, el diseño. Digo, eh,
Pero bueno, hacemos un repaso la clase que viene. Miren, acá abajo, ¿no? Con lo conceptual, que es un diseño de investigación. Bueno, y ahí lo que ustedes quieran. Bien. Y voy a ir otras para arriba. Entonces, capítulo 7, anoten. Yo igual les mando una noticia con este recordatorio, capítulo 7, entonces diseños de investigación. El otro capítulo que les voy a dar, pero es para la clase de hoy, la clase 7, porque el capítulo 7 corresponde a la clase 5 que tienen en el aula. Y el capítulo 9 es específicamente de instrumentos de recolección de datos. Acá. Hoy me fui. 9. Acá. Recolección de datos cuantitativos, ¿bien? Porque ahora nosotros vamos a focalizar sobre eso. Pero fíjense, miren lo gigante que es este capítulo. Bien, no es para que lo lean todo. Miren, ahí está, escalamiento de Likert. Bien, nada, no lo había visto. Ahora, ¿cuál es la página concreta? Es la 217. ¿Ven acá? Cuestionarios. No lo cliqueo para que no me lleve. Pero fíjense, cuestionarios, porque ustedes en la clase 7 tienen puntualmente sobre cuestionarios. ¿Bien? Entonces, para que puedan profundizar, ven qué tipo de preguntas se pueden elaborar. Conviene usar preguntas cerradas o abiertas y bla, bla, bla. Bien. Entonces, capítulo 7 para diseños, que es la clase 5, diseño e investigación. Capítulo 9 para recolección e instrumentos de recolección de datos, específicamente la página 217, que es cuestionario. Bien. Fíjense, otra cosa, no creo que con el parcial no creo que lo alcancemos a ver la clase que viene, pero sí lo vamos a ver para la otra. Esto, miren, acá, antes de cuestionario, en la 2.10, fíjense, la operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor, la operacionalización de la variable. Ese tema también lo vamos a ver, si quieren ir leyendo antes, genial. Porque es un tema complejo, por eso voy a tocar los temas que son más complejos y llegan a ser las tesis al final y no saben lo que es una operacionalización, ni la han escuchado nunca. Entonces, ¿cómo construir una herramienta si no operacionalizamos? Por eso es un paso previo, incluso como está ahí, está todo en orden. Es un paso previo fundamental para el cuestionario. Pero bueno, hoy vamos a hacer una actividad más en concreto con respecto a la clase 7. Bien, a ver, esperen, déjenme revisar si no me olvido nada. Bien, vamos al TIF. Pregunta, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna consulta? Hola Pilar, hola Luisina, Maya sigue Hola. con sueño, hola Gaspar, hola Luján, hola Julián, no sé si te habías saludado, Facundo, ¿cómo están? ¿Bien? Qué sueño, Todo ¿no? bien, profe. Muchos sueños, estoy hablando Hola, mucho. profe. Estoy hablando mucho, dígame, ya les voy a dar una actividad. Bueno, desayunen así se despiertan, porque Gaspar también una cara de sueño. Bueno, ¿ninguna pregunta hasta acá? ¿Anotaron capítulo 7 y capítulo 9? 2.17, cuestionario, 2.17 era, ¿no? Sí. Bien, voy entonces al TIF, que ya tienen las consignas y la fecha. ¿Vieron qué emoción? ¿No los emociona? ¿Los y las emociona? Bueno, ¿no? Bueno, a ver, indicaciones para el TIF. Bien, bueno, ven qué dice ahí, que tienen que un tablero con todo de los pasos metodológicos, ahí le dice pasos porque Hernández Zampiri le llama pasos, ¿no? Y Sabino momentos. En la lectura de toda la bibliografía. Así que, bueno, este tablero lo pueden armar fundamentando, no necesariamente a través de Sabino, ¿vieron? Porque como son los momentos de Sabino, sino también pueden ir mezclando distintos autores del material que tienen, ¿bien? No hace falta. Es más, mientras se mezclan incluso autores, mejor, todavía es mucho más rico, ¿no? Que tomar la perspectiva de un solo autor. Así que bueno, pueden hacer eso, pueden hacer lo que quieran, fíjense. Em, bien, fíjense que les pone todos los autores posibles, pero bueno, lo que quieran. Después dice, este tablero hay que confeccionarlo sí o sí con una herramienta tecnológica, ¿bien? Con lo que quieran. Hasta Canva, no sé, lo que quieran. Recuerden que esto tiene que estar subido al portfolio. La idea, como les había dicho antes, es que si quieren, o sea, que ya lo vayan elaborando y lo vamos viendo por acá cuando quieran, lo vamos revisando, ¿sí? Si tienen dudas, consultas. Pero bueno, es más, yo creo que le puede servir muy bien de repaso ahora para el parcial 1 si ya comienzan a elaborar el primer momento, el proyectivo.
con todos los elementos que hemos visto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué herramientas tecnológicas están usando para presentaciones? Word, Mm, sí, el Drive o por ahí. No, Word Cam- no, Leo. Drive, pero Drive, ¿qué cosa? ¿De qué Canva, profe. no, Canva? no, en Ok, documentos. ok, ok. Bien. ¿Prezi nunca han usado? Sí, Mm, bien, una vez. Como bien. para. Está bueno porque te guía con los temas. Es como que vos vas, ya te arma todo, una Tiene presentación. plantillas, claro, tienen plantillas, está bueno, está bueno. Y es más dinámico, ¿no? Que vieron que o el PowerPoint, que es como un PowerPoint, pero dinámico, más dinámico, entonces más entretenido por ahí. Bueno, también se valora digamos, la creatividad y la innovación, ¿sí? No necesariamente incluso tienen que ser palabras. Esto es a modo de preparación siempre para todo. ¿Vieron esto que les decía también después para las defensas de tesis? Entonces, está bueno, digamos, visualmente los soportes que utilizamos, ¿no? Y cómo los manejamos. También es un desarrollo de habilidades y eso se evalúa. Bueno, acá está puesta la fecha del 10 del 11. Eso vamos a ver más adelante cómo nos manejamos. Queda un ratito todavía, pero bueno. Pero es eso, fundamentalmente es eso. ¿Alguna duda con respecto al TIF? ¿Alguna duda con respecto en general de lo que hablamos? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven muy difícil? Sí, Iván dice sí. Y el hecho de tener que leer toda la bibliografía es un poco duro. Bueno, las partes ya te dije, o sea, más o menos como, digamos, manéjense con criterio, si no, miren, no hace falta leer, si no, miren, si la profe, obvio, que pone todo, lean todo, como sabemos que no van a leer todo por una cuestión, no por ustedes, sino eh, por una cuestión de tiempos lógicos, pero sí les diría que miren por ahí a cuáles les llaman más la atención y miren el material, uno cuando mira siempre un libro, mira la bibliografía, mira una presentación, investigan, les digo, para que tomen de referencia para todas las materias. Uno investiga estos autores, de dónde es, más o menos su historia, hay muchos autores tan vivos, obviamente. Eh, Saltalamar, que no, falleció hace un par de años, fue profesor mío, por eso salto pero digo, interiorizarme con la persona en sí, no solo con los conceptos o los contenidos. Yo cuando leo un libro, todo en sus conceptos o en sus teorías, estoy como meterme en la cabeza o en la vida de una persona. Es muy, a mí me resulta interesante. Pero bueno, eso digo, que lo miren como algo un material estático y vacío en ciertas formas, como si fuera un concepto, es mucho más profundo. Bueno, eso también eso es investigar. O sea, no tener que profundizar en material, pero sí tener un pantallazo ¿no? Forma criterios, nos da opciones de elección, que ahí es donde radica la libertad, ¿o no? ¿Cómo puedo ser libre si no sé en qué opciones tengo para escoger, ¿cierto? La libertad pasa por la elección, por la posibilidad de elección. La tiene. Bien. Bueno. Es más, si buscan que autores también por fuera del aula, también lo pueden hacer, pero sepan que también tienen que trabajar autores, obviamente, de la cátedra por una cuestión del Ministerio de Educación, de que el que se presenta se tiene que cumplir, pero también tienen la libertad de buscar material por afuera. Bueno, les hablo entonces con respecto al parcial y después vamos a la actividad. El parcial, ¿cómo va a ser? Ok, yo pensé, no, como estaba más confiada, se suponía que esta clase hablábamos a ver qué les parecía para las propuestas, pero igual, obviamente, lo hablamos ahora, pero digo, ya vamos a tener que concretar para la semana que viene. Yo lo que había pensado era, a modo de preparación, de entrenamiento para la defensa del TIF, o del final, lo que sea, porque vieron que si van al final es lo mismo, no, es la defensa del trabajo. Em, y en esto de que siempre hay gente, esto pasa siempre en todos los grupos, siempre hay gente que participa más, entonces yo puedo ver los procesos, pero después hay gente que se camufla mucho y por ahí no alcanzo a ver bien los procesos. Entonces me parece importante como aprovechar estos espacios de evaluación para eso, ¿no? Para enfrentar los miedos. Entonces, hola Fernando, pensé en armar, digamos, no, armar yo materiales aparte, no la defino todavía, pero con el material científico, digamos, escritos, publicaciones, tesis, bla, 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 o sea, como venimos haciendo, identificar los elementos que hemos visto.
¿no? Problema, todos los elementos del problema, los objetivos, no sé. Les puedo pedir, se me ocurrió incluso que hagan por grupo, con los grupos que vienen trabajando, y pedirles incluso, por una cuestión de tiempos también, pedirles como distintos elementos a cada grupo. Bien, entonces doy un tiempo para trabajar en eso, en esa identificación, y después simplemente, digamos acá, decir la exposición. Bueno, este elemento está acá por esto, o sea, que puedan fundamentar. Yo lo que necesito ver es ver y escucharlos hablar. Eso es lo que necesito. Ver y escucharlos hablar para ver cómo están procesando la información. Es eso, nada más. Bien. En eso había pensado yo. No sé qué piensan ustedes, qué prefieren ustedes. Por mi punto, profe, me parece que está buena la idea, porque por más que a algunos de los chicos nos cueste, y creo que a a la gran mayoría nos cuesta como a mí, lo podemos resolver más en grupo, porque uno puede tener una idea, otra, y se termina armando una definición que puede llegar a estar bien, y así queda mejor en grupo. Eso creo yo. No sé qué decir de mis compañeros. Gracias, Mati. Estoy de acuerdo, profe, igual también, que sea de esa manera. Ok. Yo para que no sea, se supone que la evaluación tiene que ser acorde a las cursadas. Yo no puedo en la educación física darles juego a los chicos y después les evalúo que hagan un Cooper, ¿no? O sea, como que estoy evaluando si no lo trabajamos, ¿no? Entonces tiene que ser acorde, no tiene que ser algo traumático. Es simplemente una herramienta de poder valorar los procesos a modo de seguimiento, pero no tiene que ser traumática para ustedes, ¿no? En este caso digo para usted, porque usted es lo que rinde. Cuando yo rindo también es traumático para mí, pero no debería ser así. Bueno, si no van pensando, y me dicen, pero yo entiendo que por ahí las personas que tienen más miedo de hablar y todo, prefieren algo escrito y más como hacia adentro, pero bueno, pero repito, es necesario poner en esta situación para poder aprobar la materia final, es así. Entonces, si no, no lo trabajamos ahora, después les diría que es imposible y no quiero dejarlo solo en ese camino. Bueno, la piensan, mientras lo que queda de clase la piensan y me dicen, bueno, vamos a hacer la actividad, ¿les parece? Actividad práctica. Empezamos con el tema del cuestionario, de los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son? ¿Qué son? A partir de lo que leyeron de la clase 7, ¿qué son los instrumentos de recolección de datos en investigación? Eh, Serían como los recursos que ayudan a investigar a estudiantes, a docentes, a qué sé yo, etcétera. Es como, o sea, son recursos donde pueden ayudar a investigar. Y en la clase decía, eh, bueno, que ayuda a recopilar información, organizarla, analizarla y demás. Bien, Jazmín, muy bien. Son instrumentos justamente. Vieron que al principio de la clase habla, no entra con recolección de datos, sino que habla con instrumentos, ¿no? En investigación. Esto quiero aclarar porque por ahí en otra comisión, por ejemplo, se confundieron con que instrumentos estaba hablando toda la clase de instrumentos de recolección de datos. Y en realidad está hablando de los instrumentos que tenemos en investigación, en el método, que tenemos muchísimos a lo largo. Tenemos instrumentos hasta para problematizar, hay instrumentos que no los hemos visto, pero hay instrumentos para analizar también después la información, ¿no? O sea, eh, para todo el método tenemos instrumentos y herramientas para todas las distintas etapas. Bien, a mí lo dijo perfecto, ¿no? Para recolectar datos, para juntar datos, para relevar. Bien. Por ahí investigar implica muchas acciones en un conjunto, entonces por ahí puedo investigar, pero para ser más específico es eso, juntar la información, adquirir la información. Bien. En Quanti, ¿qué métodos tenemos de recolección de datos? En un enfoque cuantitativo en educación física. En Quanti dijo, profe, Sí, en podemos Quanti. tener datos anteriores y llegar a reconstruir datos nuevos. ¿Y eso cómo sería, Leo? ¿Cómo A sería? través de...
¿cómo se llama? Puede ser una encuesta también, o escala de Bueno, mediciones, encuesta, estadísticas. encuesta es un método, ¿bien? Donde se le dice que el instrumento es el cuestionario. ¿Por qué esta diferencia entre método y instrumento? O sea, que hablando así, podemos decir encuesta o cuestionario y sabemos que es o sea, estamos refiriendo a lo mismo. Pero ¿por qué técnicamente es un método y el cuestionario, como un conjunto de preguntas, es el instrumento? ¿Cuál es la diferencia entre un método y un instrumento? Algo habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre métodos, instrumentos? Yo puse de ejemplo esto, la recolección de datos. ¿Por qué es distinto un método? Sí. Porque un método es la forma en la que yo describo o analizo alguna, algún archivo, una tesis en este caso, o algún texto, y una herramienta es cómo yo la identifico. Por ejemplo, eh, capaz que habla el 100% de los niños pueden hacer tal cosa. Y yo cuando voy a leerlo como un método, leo, bueno, el 100% de los chicos pueden hacer tal, 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 y una herramienta nomás saca el 100% hace esto. Es como más breve, como que lo desglosa, por así decirlo, al texto completo. Creo que así es, o no sé. Bien. Profe, Sí. llevando a lo que dice, bueno, el autor de Sampieri, ¿puede ser esto como relacionado como muestra o a población? Ese es ¿Síntesis? otro elemento, claro. A ver, los instrumentos, los métodos y instrumentos se aplican en Pero la cuenta muestra. como un instrumento eso, ¿no? Eso. ¿La A ver población y que la muestra? No. sí. ¿No? Al revés. No. O sea, no tiene que ver con los instrumentos, o sea, hablando de recolección de datos. Sí. No, o No. sea, son conceptos Ok. distintos, que después obviamente se relacionan, pero son conceptos distintos. No, bien. Tiene que ver la lógica, pensamiento que está aplicando Mati, es correcta, bien, pero voy a ir más, voy a limpiar, voy a depurar el concepto. Porque dice que es un método, la encuesta, que es como el método que más se utiliza en un enfoque quanti, bien. En un enfoque quali, lo más utilizado en el mismo nivel es la entrevista. Es un método, ¿por qué? Porque engloba un conjunto de acciones. No es solo la encuesta, cuando lo que pasa es que nosotros pensamos en la encuesta y pensamos en las preguntas, ¿cierto? En el cuestionario en realidad pensamos en nombre, apellido, edad, no sé qué, y las preguntas. No, eso no es solo la encuesta. La encuesta es todo por eso habla de método, un procesamiento desde la construcción del cuestionario, de la herramienta, habla todo como el método científico, habla toda una serie de pasos para la elaboración y la construcción. Y por ejemplo, voy a así tirar como muy rápido para que vean lo complejo que es como método. Bueno, yo a partir de las variables de observación que tengo de estudio, bueno, hago toda una serie de operacionalización que ya lo vamos a ver, que es parte de ese método, la operacionalización, bueno, y armo, ¿no? Ese instrumento lo tengo que enviar a validar por tres expertos. O sea, si yo lo estoy construyendo por tres expertos pares, o sea, personas que son, se les llama experta, pues son expertos especializados en la problemática que estoy investigando y además metodólogos. Entonces, tres, ¿por qué tres? Porque tienen que aprobar tres dos de los tres, ¿no? Tiene que estar aprobada, validada. Entonces dicen, sí, está bien, o me hacen correcciones, ¿vieron? Como un examen, como una... eh, bien, lo validan. Hago una prueba, un sondeo, ¿no? Antes de enviarla, de aplicarla a la encuesta, hago un sondeo. Bueno, hago una prueba piloto para ver si se comprenden bien las preguntas, a ver si, bueno, prueba piloto. Después, una vez de pasar todas esas etapas, la envío bien a la población, a la muestra, como dice Leo, a las personas que voy a relevar la información. Obtengo los resultados y en esa obtención, bueno, hay todo un procesamiento, pero en la encuesta es más, empiezo ya con el análisis. Por ejemplo, doy la que es entrevista del quali. Hago todo ese proceso previo igual que la encuesta, pero además, en el post, por ejemplo, en la entrevista tengo que grabar. Además de tomar apuntes, grabar. Después, desgrabar, que esto por sistemas, por suerte, hoy en día ya con la inteligencia artificial ya no hay que hacer ese trabajo manual, pero era desgrabar literal, o sea, puntos, comas, todo. De ahí, analizar cada una de las palabras,
interpretar, volver a dárselo al entrevistado para que me lo valide. O sea, todo eso habla de un método de pasos que yo tengo que respetar. Bien, por eso habla de un método. Entonces, como método de encuesta, es decir, bueno, cómo todo ese proceso que tengo que, la preparación, en la aplicación y en el post, habla del método. El instrumento es el cuestionario propiamente, la hojita con las preguntas, o en form, porque cuando yo lo envío, ese es el instrumento, ¿bien? Eh, por eso es la distinción, pero repito, cuando hablamos así como muy puntual. Bien, entonces el cuestionario sería uno de los instrumentos o de los métodos de recolección de datos que utilizamos en Quanti en educación física. ¿Qué otros métodos conocen y que hemos hablado o que no conocen que se puedan utilizar en investigación? No es lo que había, no sé si estoy bien, pero por ejemplo que en la clase decía lo de objetividad, eh, y dentro de objetividad, no sé, hablaba que dice ponerle los datos deben ser recolectados de manera que se minimice la subjetividad del investigador, por ejemplo. Es por ahí va o Eso tiene no que sé? ver con todo ese método para eliminar la subjetividad o hacer o minimizar la subjetividad. Es necesario todo ese método para el... Pero ¿qué otros? Eso habla del proceso, Paz, o sea, de por qué te está fundamentando el método. Pero mi pregunta es, específicamente en la educación física, ¿qué otros métodos de recolección de datos, además de la encuesta, tenemos en educación física? Bien, desde un enfoque cuantitativo. Escala de medición, profe. Las escalas de medición, como por ejemplo, Fer, ¿cuál? ¿A cuál te referís? Para... Observación, profe. ¿Puedes sumar? O sea, Bien, la observación en realidad, que todavía no lo hemos visto, está en la clase, en la 7, pero o vemos un tema o lo pues son también observación, es un tema súper complejo, pero la observación es el método por excelencia de investigación. Bien, eso porque la observación está desde el planteamiento del problema, está la observación, porque se supone que es a partir de la observación de la vida, ¿no? De la realidad. Entonces, la observación se dice que es el método por excelencia de investigación, pero también como método está la observación directa e indirecta. Por ejemplo, yo quiero observar el rendimiento académico en el profesorado de educación física. ¿Bien? Les pregunto, ¿cómo sería que yo observe ese rendimiento académico o supónganse la disciplina? Vamos a poner la disciplina. La disciplina en el profesorado de educación física. ¿Cómo debería yo observar directamente esa variable? ¿Y cómo podría observarla en forma indirecta? La disciplina en el profesorado de los estudiantes del profesorado de educación física de Río Grande. ¿Cómo puedo observarlo en forma directa y cómo puedo observarlo en forma indirecta? yo creo que directa puede ser a través de las asistencias. En forma directa. Ok, a través de la asistencia. Bueno, a ver, ahí sería más indirecta. ¿Por Piensen. qué? Porque, ¿cómo? Bueno, por eso, no quiero decirles yo, ¿cómo sería observar directamente, claro, pues si no te quiero dar la respuesta, ¿cómo sería observar directamente que el disciplinamiento de ustedes, si ustedes se portan bien o mal? A ver, vamos ahí, lo concreto, ¿qué es disciplinamiento? Supónganse, la disciplina, que respeten las reglas, que, claro, que asistan a clase. La asistencia es una de los criterios directamente observables. Eso tiene que ver con la personalización, bien, pero es una partecita nomás, porque, o no, la disciplina no tiene que ver solo con la asistencia a clases, ¿cierto? ¿O no? Yo podría tener varios aspectos variables. Entre Pero las es una de ellas. es una, bien, pero ¿cómo sería? Yo quiero saber si se portan bien o no, cumplen la regla, respetan la regla o no. ¿Cómo hago en forma directa?
con la persona enfrente. No sé. Bien, muy bien, Iván. Voy y observo las clases. Bien, esto lo van a ver más en profundidad en la 2, porque ya es como que nos estamos metiendo. Bien, observación directa. Listo, pues me pongo, observación participante se llama. Perdón, observación no participante. Me pongo en un rinconcito, así como un camaleón. Me camuflo del color de la pared y, para no afectar su comportamiento. Y ustedes observo todo y voy haciendo un registro de todo lo que observo. Ah, no, Leo le contestó a la profesora, ¿no? Así, cosas así. Bueno, y voy observando. Bien, asistió a clases. Veo si Leo, no me fijo en la grilla, en la planilla, si se está presente o no. Directamente veo si Leo está presente o no. Bien, bueno, y hago así. Bien, observación directa. ¿Cómo sería indirecta? Que ustedes se portan bien, digamos. Poniendo Supongo palabras simples. De- que Puedo ver sería como, la como asistencia. tomar, Sí, ay, ¿qué más? como tomar esos registros, digamos, Bien, eh, de lo que sucedió o lo qué sé yo, como para darme cuenta que está bien. Yo bien. le preguntaría a un profe o a otro compañero. Bien, muy bien. Además de esto de la asistencia, si pónganse las notas, o sea, si entregaron las tareas o no. Bien. Puedo hacer encuestas, puedo hacer entrevistas a los profesores. ¿Cómo se porta este grupo? Más se hace en la institución, todo el tiempo nosotros estamos elevando informes en generalidades. Bien, entonces la entrevista, la encuesta, o mirar los documentos, como decir, la planilla de asistencia, la entrega de trabajos, esa es una observación indirecta, porque yo estoy observando las variables de estudio a través de registros o de la palabra de otras personas, de lo que otras personas observan e interpretan. ¿Bien? Entonces es una observación indirecta. Pero la observación sí se toma como un método, obviamente, de recolección de datos, Leo, nada más que vos tenés eso. O sea, por eso es otra categoría que engloba a las encuestas, a la entrevista y a todos a los métodos más puntuales que estamos viendo en este momento. ¿Bien? Pero la observación siempre está atrás, siempre. Siempre es la observación, siempre. Te diría que investigar es observar, incluso. Bien. Bueno, pero en educación física, vamos a lo que ha dicho Fernando, que esto, porque viene por ahí la mano, tiene que ver con lo que dijo él. ¿Qué otras formas de recolectar información o datos tenemos en educación física? Piensen en la escuela. ¿Cómo recolectan datos? Las evaluaciones son formas de recolectar datos, ¿o no? Sobre los procesos de los estudiantes. ¿Qué se utiliza para recolectar datos? ¿Les hacen encuestas en la escuela? ¿Les hacen encuestas a los alumnos? ¿Sentiste que aprendiste? No, ¿qué hacen? Hacen otras cosas, no, hacemos otras cosas. No, por ejemplo, pero eso no sé si es tanto educación física, sino más el deporte, A ver, lo que sea, no importa, educación física, en todo lo que, en el ámbito que un sea. testeo, Bien, un test no sé, máximo de tal cosa y yo tomo el bien, test, o sea, nota o un registro del bien. atleta que Esto tiene que ver con lo que dijo Fer. Batería de test. Para saber qué, puedo utilizar baterías de test que ya están validadas, no las tengo que construir yo. Ya utilizo herramientas o métodos que están ya, en realidad no métodos, herramientas, porque se hace método encuestas. Yo ya puedo usar cuestionarios que ya están validados, se utilizan para eso, para evaluar eso que quiero, entonces yo ya los utilizo. Entonces, método, las baterías de test y las herramientas, o los instrumentos, perdón, no sé, si quiero medir resistencia aeróbica, ¿no? Y mido VO max en uno de estos indicadores, el consumo de oxígeno máximo, ¿sí? Puedo ser indirecto a través de un Cooper, de un yo test, o directo en laboratorio, bien, con la mascarilla y todo el tema. Entonces, ese sería el instrumento, supóngase el test, tal test. Bien, con todo el protocolo que conlleva ese test, bien, de, bueno, correr la carrera en 12 minutos, cómo tengo que marcar la pista, bla, bla, bla. Después, esos datos los relevo, el sujeto uno hizo esto, con la planilla, que creo que eso es lo que hablaba Fernando, la planilla de contrastación, de ver qué valores tienen. ¿Era eso? Fer? Sí, profe, no lo sabía decir nomás. No, está bien. Igual, puede ser más fácil una escala de medición de sexo, por ejemplo, no sé cuántas femeninas tengo en mi grupo de educación física y cuántos masculinos. Puede entrar como una escala de medición también en relación al sexo. Eso se utiliza todo el tiempo. Te voy a hacer, hay una pequeña corrección, es género, o sea, a nivel conceptual, ¿ok?
Sí, eso se utiliza, esas son variables. Yo tengo las variables de problema que hemos visto nosotros y después que de esto vamos a ver las variables de la muestra, que hay categorías de análisis que se utilizan siempre, más allá de mi problema de investigación, que es esto, género, ¿no? Se separa, se discrimina por edad, el rango etario, por ahí depende también el problema, la distribución geográfica, ¿no? Qué zona pertenencia, no sé. Hay como, esas son variables, pero no tiene que ver con esa escala de medición, no se utiliza como escala de medición en sí, son datos que son variables específicamente de la muestra. Me habla de la muestra y por ahí es importante para ahí cruzarla con el problema de investigación porque por ahí tiene relación, por ahí no, por ahí sí. Pero no es una escala de medición. Esa escala de medición que sería, por ejemplo, en el Cooper, la grilla, o en un RM, ¿no? Una repetición máxima, la grilla que yo tengo, bien que ya están armadas esas escalas de medición en cuanto a los valores que van a determinar. Esos valores que determine esa escala de medición me va a arrojar el dato. Me arroja el dato de esa, sujeto 1, dato tanto, sujeto 2, dato tanto. ¿Bien? Esos son los datos. De ahí saco los datos, esa grilla de valoración. O lo que dice, vieron, está en el capítulo de la escala de Likert, que yo algo les he hablado de esto, ¿no? La escala de Likert, que contempla 5 opciones, o 4, pero la más usada es 5. A modo de ejemplo, les pongo siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. ¿Bien? Entonces, cada una siempre va a tener una valoración de 5. Casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 2 y nunca 1. ¿Bien? Entonces, ya eso, ¿cómo hago yo? Cuantifico esos datos, que son palabras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los puedo cuantificar para poder después analizarlos? Y esa sí es el instrumento por excelencia en enfoque cuantitativo. Eh, pero hay un montón de otros, pero la herramienta por excelencia utilizada es la estadística, ¿no? Que nosotros vamos a ver la estadística descriptiva, la inferencial y la descriptiva, vamos a ver en la última unidad la descriptiva. Bueno, ¿alguno más que conocen? ¿Algún otro instrumento en educación física? ¿Tienes una mirada cuanti? Bueno, vamos a investigar. ¿Qué? No sé, creo, no sé. Bueno, Los nutricionistas cuando te hacen la, bien, an- sí. la, an- la bueno, Con no me acuerdo. Algo. tropométrica. No, no solo Es los nutris, los kines, toda el ámbito de la salud. Antropometría. Nosotros también lo hacemos. Nosotros también, en nuestro campo. Hay campos profesionales que se tocan. Lo hacen, es más del campo de la kine, pero nosotros también lo hacemos. Bien, los análisis antropométricos, sí. Eso sería la antropometría y sería el método. Bien, que dice toda una serie, cómo medir, ¿no? Que todo con las tablas de referencia. Lo mismo. Bueno, vamos a hacer la actividad entonces. Anoten, porque no es tan sencilla la actividad, así que anoten. Los voy a dividir en los grupos que para ustedes se ponen como siempre. Es una actividad práctica, ¿sí? En este caso van a tener que buscar em, cualquier trabajo científico, aunque sea 2, bajo cualquier formato, cualquier trabajo científico en educación física con enfoque cuantitativo. Repito, cualquier trabajo científico, o sea, bajo cualquier modalidad, en educación física con un enfoque metodológico cuantitativo. ¿Bien? Aunque sea 2 para comparar, para ver, ¿sí? Vamos a ver qué se está utilizando para recolectar datos en educación física. Entonces van a tener que ir puntualmente, primero, obviamente como para todo, detecten, ya desde el título, y si no tienen claridad vayan al objetivo, cuáles son las variables de estudio, cuál es el objeto de estudio de este trabajo. Bien, o sea, ¿qué se investiga acá? Y después voy directamente a la parte metodológica. ¿Qué instrumentos o métodos de recolección de datos están utilizando para medir esto, este objeto de estudio? ¿Bien? ¿Se entendió? Repito, aunque sea 2 trabajos científicos con enfoque cuantitativo en educación física. Ahí les llama la mayor parte del tiempo. No importa. Por lo menos, porque no podemos estar media hora acá, por 15 minutos por minuto. Por lo menos eso. Bien. Y de ahí identifiquen cuáles son las variables de estudio, el trabajo, qué investigan ahí y con qué lo investigan. Bien. ¿Cuáles son las herramientas de colección? Bien. Y si alcanzan, miren un poquito a ver qué habla, qué dicen los autores sobre estos métodos y herramientas, qué información da. Bien, porque no solo los van a nombrar, los van a desarrollar, los van a hablar. Eso, nada más. ¿Dudas? Bien.
Perfecto. Bueno, ahí les armo las salas, se unen ustedes y me llaman si me necesitan. Ustedes pueden elegir las salas. Me llaman si me necesitan y me avisan si necesitan que los ayude a ir a las salas. 15 minutos, chicos, a partir de que se vayan todos, ¿sí? Volvemos y hablamos.
Bueno, ¿cómo les fue con la búsqueda? Primero, ¿cómo les fue con la búsqueda? ¿Encontraron material? Creo que bien, profe. Bien, Sí, profe. genial. Sí, La modalidad, Eh, la misma de Creo siempre. que voy a arrancar Dale, mostrando yo mi grupo, profe. Si dale, alguien quiere entrar primero, perdón, dale, pero mientras más antes mejor. dale. ¿Se ve ahí, profe? Y sí, se ve perfecto. Bueno, la consigna era buscar cualquier trabajo científico en un enfoque cuantitativo. Y Sí, las consignas eran variable de estudio, objetivo y con qué lo investigan. Es lo que anoté yo. bien. Como objetivo, por lo que entendimos con las chicas, ¿O cuáles son las variables de estudio? claro, la variable de estudio puede ser evaluar la condición física en el ámbito de la educación física y la ciencia. ¿Puede ser? Como objetivo, eso. En el título lo encontramos. Puede ser, cuando hay duda, ¿qué hacemos? Vamos directamente al objetivo, ¿cierto? Que tiene que estar en el resumen sí o sí. Tal cual. Porque incluso recuerden que puede haber más de dos variables, ¿cierto? Sí. Y ahí ya se hace lo que es el. Para entonces, ¿qué era la evaluación de la educación física y la ciencia? ¿Eso era? Sí, Ok. Ah, no, es evaluar la condición física en la escuela. claro, claro. En el ámbito de la educación física y la ciencia. Claro. A eso se refiere que dice la teoría con esto de evaluar la condición física en la escuela, porque hay muchísimos, sabemos que lo deben haber visto en test, que hay como corrientes contrarias, ¿no? De que qué objetivo tiene desarrollar la condición física en sí, es de una mirada tradicional de la educación física. Entonces, como que hoy en día en la escuela hay muchas corrientes que apuntan como que no, ¿cierto? Como que está en contra, por eso debe ser la investigación. Bien, Lo que sí encontramos fue con qué lo investigaban. está bien, es lo que tenían que buscar. ¿Con qué lo investigaron a esto? Con lo que dice ahí arriba, batería alfa fitness. Era la Sí, tablita que está acá abajo. a ver, ajá. Ah, mira, es una batería de condición física para niños y adolescentes específica. Claro, es tipo un test. Sí, una batería de test. Ujú. Bien, muy bien. ¿De dónde habla? ¿Dónde comienza a hablar del instrumento? Lo acá más o menos. O sea, no sabía qué era lo que significaba, así que A ver, me lo espérate. veo. Pero no empiezas más arriba en la parte metodológica, no hay algún. Ah, no, está todo mezclado. Ok. Y después acá lo del test Ujú. aeróbico y eso. Bien. Igual habla de los test, ¿cierto? O sea, de cómo son. Sí. Bien, Pero también en lo personal se me sigue complicando lo que es la sí. variable en el ¿Por qué? principio. ¿De identificar la variable de problema? Claro, porque yo, como le dije ahí arriba, Sí. yo había comprendido de que, bueno, que el Sí. objetivo era No, bueno, evaluar la condición pero anda al física en la resumen, anda al resumen, porque el título, viste que puede ser, no, al principio está el resumen. El título es un tentativo que tienen que estar las variables, pero por ahí no puede estar tan claro. eh, Igual en el resumen habla de los 4 objetivos ahí que aparecen. a ver, dices, entender el concepto de condición física y su evolución. ujú, Ese es uno. Y después dice dos. ¿Por qué evaluar los niveles de condición física en la escuela? Tres. ¿Qué test de condición física relacionada a la salud se debe seleccionar? Cuatro. Evaluar de la batería Alpha alfa Fitness fitness. en Argentina. Bien, ¿por qué? Pregunta y Sí. piense. ¿Por qué hay varias preguntas u objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué hay más de uno? ¿Qué hemos hablado con respecto a los Que objetivos, eso las se va a hacer preguntas? la problemática, ¿cómo es el problema de investigación? Sí, pero vieron que siempre hemos hablado de una pregunta de un objetivo general, porque hay más, porque hay varias.
teníamos una construcción, todo trabajo científico tiene preguntas general o preguntas generales, objetivos, por lo general es una, pero pueden encontrar dos. Y objetivo general, preguntas específicas, objetivos específicos, donde se incorporan nuevas variables específicas, justamente. Entonces, acá, las variables importantes de investigación, las generales, las primordiales de investigación, es la evaluación de la condición física en la escuela. Ahora, fíjense que el resto, después ahí cuando hablan el resumen, son todos temas que circundan esta evaluación de la condición física en la escuela, ¿no? O la condición física en la escuela. Miren, uno, condición física y evolución, y su evolución. Dos, evaluar los niveles de condición física en la escuela. Tres, los test frente a la condición física, que son para evaluarse. Sabemos que los test son para evaluar la condición física. Bien. Seleccionar. O sea, cuatro, ya habla de una herramienta concretamente, un instrumento concreto. Bien. Entonces, fíjense, son específicos, por eso hay más de uno, porque son los específicos. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero ahí, Leo, mira, fíjate arriba, anda incluso al título. Lo primero que sale, viste, yo entiendo que por ahí es como que, viste, tanta palabra puede confundir, pero vos fíjate que lo primero es lo que va, siempre las variables de estudio es lo primero que te van a plantear. Después todo el resto puede hablar desde el enfoque metodológico, ponerle que pueden poner evaluar la condición física en la escuela y pueden poner directamente estudio o análisis descriptivo, estadístico o de enfoque cuantitativo, ¿no? O sea, te puedo hablar después siempre en la extensión desde el método o hasta el recorte temporal y espacial, como hemos hablado. Fíjense que ahí en el título no está el recorte espacial y temporal. Pero siempre Claro. las variables de estudio van a ser lo primero que salga, ¿bien? Evaluar la condición física en la escuela, puntual. Habla de la evaluación de la condición física o la evaluación de la condición física, como lo quieran agrupar, eh, en la escuela. Es eso. No, no, claro, y no dice educación, yo estaba metiendo educación física. Es evaluar la condición física en la escuela. Esas son las dos variables de estudio. ¿Bien? ¿Cómo se evalúa? Por eso habla también de los instrumentos. Porque no está planteando si se evalúa o no, sino la forma, entiendo yo. Está indagando sobre cómo se evalúa, ¿no? Yo sin leer todo el artículo, ya me doy una idea. Mira, está muy bien, Leo. Ahí en el trabajo, ¿en algún momento decía que era un enfoque cuantitativo o ustedes dedujeron directamente por el instrumento que se utilizó? Dedujimos a través del instrumento, profe. Ok, bien. Bueno, bien, muy bien. ¿Quién más? A ver. Yo creo que hubiese sido un problema si no hubiese Mm, estado ese elemento. mm. No, bueno, pero Presentamos nosotros, por favor. más o menos, dale. Más o menos, o sea, podés deducir. ¿Se ve? Sí, el cuanti es mucho más fácil de, es mucho más fácil de identificar porque es súper estructurado, es esto o esto, ¿no? Dale, Bien, nosotros encontramos este sí, de las actividades lúdicas y la coordinación motriz en la clase de educación física. bien, Creo que las variables vienen a ser las actividades lúdicas y coordinación motriz. bien. En la Y educación. después el Pregunto, método que utiliza. ¿Cómo? pregunto, a todos, ¿yo podría investigar las actividades lúdicas y la coordinación motriz en educación musical? Sí. 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 Sí, Bien, fíjense, ¿no? Cómo puedo, digo, pero el problema es acá eso, las actividades lúdicas y la coordinación motriz. Digo, que no son incluso propias nuestras, del campo nuestro, ¿no? Bien, dale, Iván, perdón. Bien, acá menciona el objetivo, que es determinar la eficacia de las actividades lúdicas para mejorar la coordinación motriz en las clases de educación física. Ujú, Bueno, acá dice que tiene un enfoque cuantitativo. ujú. ¿Y dónde De tipo está? descriptivo, miren, de tipo, voy adelantándome a lo que van a leer, de tipo descriptivo de corte transversal, eso habla del diseño de investigación. De corte descriptivo, de tipo descriptivo de corte transversal, que eso lo vamos a repasar antes del examen de la clase que viene. Igual no lo vamos a evaluar, pero necesito que Bien. lean antes. Claro. Y la técnica que se usa es encuesta y como instrumento el cuestionario.
Bien, ven que ahí dice técnica, porque es otra forma de llamar también como método, depende de los autores. Método técnica se pueden encontrar. Lo más utilizado es método, pero también es una técnica. ¿Por qué habla de técnica? Porque es una serie de pasos que yo tengo que seguir. Y el instrumento es con qué. Bien. Yo tengo la técnica, supónganse el dribbling. ¿Con qué lo hago? Con la pelota, ¿no? O sea, el instrumento es la pelota. ¿Bien? O sea, se refiere, estoy haciendo una analogía como súper simplista, pero bueno, sería como una cosa así. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más, Iván? ¿Qué hablan los autores sobre estos instrumentos que utilizaron? O Y este instrumento. Porque se solo fue ve, encuesta, ¿no? ¿sí? ¿Cómo? ¿Solo fue encuesta lo que utilizaron? Encuesta, creo que sí, me parece que sí. Lo que habíamos ¿Está la visto. encuesta? ¿Está o no? ¿Y qué habla ¿Cómo? si está el instrumento, el cuestionario está? Por ahí están las preguntas. Están los resultados. No, no, no. Bueno, igual no, es un artículo, no va a estar la encuesta. O la Profe, tesis. una duda. Hay Sí. que mostrar eso, Iván. En un momento aparecen como teorías ¿De qué? de autores y el año, de ¿En cierto año, dónde? no sé. Eso ¿En- también puede ser como algo como un dato. ¿Pero en dónde decís? Cuando habla del método del instrumento. Claro. Claro, Por porque ejemplo, sí. Iván estaba mostrando así arriba y como que no sé, que decía el año, no sé, que un autor decía una cosa, otro año otro autor decía otra cosa. A ver, ¿puedes ir ahí a esa parte? Igual, Acá leo en el PDF o en el. Acá. No, sí, un poquito más. No, no estabas hace rato, amigo. Acá. Sí, más arriba, más arriba. Por ahí abajo, ¿viste? 2020 o ahí 2015. 18, Subí- sí. Pero está citando ahí. O sea, ¿o no? miren, se cita en los escritos académicos, se cita no solo para cuando se habla de la teoría, o sea, de la teoría de los marcos conceptuales, sino también se cita cuando se habla de metodología, ¿no? Bueno, supónganse, bueno, vamos a utilizar tal método porque Hernández Sampieri dice ta, 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 ta. Bien, incluso a nivel metodológico, porque van a encontrar muchos métodos que se contraponen, que uno dice que no, que esto es así, que el otro dice que es así. ¿Qué es válido? Todo es válido. Si yo opto por uno, tengo que, no, tomo este fundamento, porque este dice esto, ¿bien? Y listo, y ustedes listo, se lavan las manos, o sea, de cualquier profesor que venga les diga, no, eso está mal, porque que está mal y está bien, ¿bien? Entonces, por eso siempre tiene que citar. Entonces, la parte metodológica, a lo largo de todo un escrito científico, académico, científico, tiene que estar todo completamente citado. Solamente en la conclusión es donde menos cita va a haber, porque ahí es la propia voz, ahí sí es la generación de nuevo conocimiento. También puedo citar, pero ahí no corresponde tanto, no van a haber tantas citas. Pero no sé si hablabas de eso, Leo, o otra parte más específica. Ahí está hablando Ok, de teoría profe. igual. Ahí está hablando de Bien, teoría. A ver, más arriba, bien. tal vez habla de método. Más arriba, igual. ¿Ves que ahí está hablando de actividades lúdicas? Más arriba, más arriba. ¿Estamos en la parte de método o no? No. Miren, ¿qué es esto? Tipo de coordinación motriz. ¿Qué es eso de lo que hemos visto? El momento proyectivo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto técnicamente? El Sí. método No. teórico. No. Es- La delimitación de la cancha. ¿Cómo se llama en ciencia? ¿Cómo se llama? Cuando delimito la cancha a nivel teórico, científico. ¿Cómo yo sé que las cosas siguen? Tengo que llegar hasta ahí, si no, ya me salí de la cancha a nivel teórico. El marco teórico, profe. Bien, bien, vecino, marco teórico, referente teórico, marco conceptual, ¿sí? Está hablando de los tipos de coordinación motriz. Bien, hace todo un despliegue, entonces el método debe estar más abajo, eh, el método.
Método. Fíjense, dice, el presente trabajo investigativo, voy a ir más abajo donde está la cita, dice, partirá de conceptos generales para llegar a una conclusión concreta del método analítico, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase, método analítico, que permite realizar un estudio de partes de acuerdo a sus tipos y cualidades. Esto lo dice Erazo Álvarez y Narváez Zurita, pero no es el único autor, hay muchísimos autores que no, porque no es el creador del método analítico. Bien, entonces, no importa, fíjense, se cita el concepto, la idea. Es una referencia a nivel metodológico. Bien, está hablando de qué tipo de método de los que vimos va a seguir. Bien, ¿qué más dice? A ver, más bajada y van a ver si hay algo del instrumento. Ahí habla de la población, que la población tiene que ver con la muestra, con lo que yo les había hablado de estas diferencias entre el cuanti y el quali, creo que se los dije. ¿Se acuerdan de cuánto tenía que ser la muestra en un enfoque cuantitativo para que sea representativa y válida? La población es todo Ya, es el 30% lo hicieron. mi, la muestra tiene que ser del 30% de base. Puede ser más, obviamente, no puede ser menos. Bien, Iván. Entonces, fíjense, la población está constituida por 120 docentes pertenecientes. ¿Le preguntaron a toda la población? No, la muestra será el 30% de los 120, ¿ok? Bien, ¿dónde vieron? Bueno, la muestra fue de 80 encuestas, fíjense, habría que sacar la cuenta qué porcentaje equivale. Se hace regla de tres simple, yo no la voy a hacer ahora. Bien, se aplicó un instrumento de tipo de cuestionario de 10 ítems. Ahí habla del cuestionario, cómo está constituido. Siempre van a hablar, siempre se tiene que dar transparencia. No solo cómo se construye, sino lo que pasa por ahí, los artículos científicos te dicen tantas, te limitan la capacidad de caracteres o de palabras. Entonces, bueno, uno tiene que sacar información. Pero se tiene que decir cómo es el instrumento, se tiene que detallar, ¿no? 10 ítems, mediante encuesta la misma que fue respondida de manera digital, ¿ven? Hablan de cómo se entrega, cómo se aplica la encuesta a través de Google Form, qué herramientas tecnológicas se utilizan. Si yo utilizo IA, ChatGPT, lo que sea, para algo, también lo tengo que poner acá, ¿bien? De la misma forma se procedió a la respectiva validación por expertos. ¿Se acuerdan que les dije? Yo se lo tengo que mandar a 3 expertos para que me lo validen. Previamente, obvio, no después de esto. De acuerdo al estudio, vuelvo a citar, antecedente en investigación, porque habla del estudio de estas personas, de estos investigadores, indican que la encuesta es una técnica. Están citando, no, de otras investigaciones, están citando a referentes metodólogos, metodólogos o metodológicos. ¿Por qué? Todas las encuestas, incluso instrumentos que yo, por más que yo no los cree, estos ellos lo han generado, por lo que dice que lo validaron. Pero yo puedo utilizar otras herramientas y otras técnicas que ya están validadas, están, ¿no? Como por ejemplo en el campo, si miramos muy del campo de la salud, recuerden que los enfoques cuantitativos vienen muy desde el campo, vienen desde el campo de las ciencias exactas, las médicas, las biológicas, y lo cual de las humanas y las sociales. Entonces, nosotros tenemos un gran pie en el campo de la salud, no solo desde la parte de kinesiología, ¿no? Sino también desde la parte y la kinefilaxia, que es la laxia, o sea, digamos, la kinefilaxia es la profilaxis, es la prevención de lesiones a través del movimiento o prevención de deformaciones, malformaciones, lo que sea. Tenemos el gran campo de lo que es la psicología en el deporte. La psicología deportiva, que viene del campo de la salud, tiene millones, pero millones de herramientas ya estandarizadas. Como nosotros tenemos los test, bueno, tenemos muchas herramientas a niveles de cuestionarios que ya están validados y se utilizan, por ejemplo, para poder medir, se miden para saber cómo entrenar en los deportistas, por ejemplo, lo que es el estrés, el estrés o el estado de ansiedad, que está el de rango, bueno, los niveles de ansiedad, ¿no? Que genera en un deportista esto de la competencia, ¿o no? El momento, lo mismo que viene en un examen. Bueno, entonces tenemos un montón. Bueno, entonces todo el método, fíjense, también está validado y posicionado reforzado desde fuentes teóricas, ¿no? Desde autores. Fíjense, bueno, indican que la Y encuesta es una recolección de datos, una técnica, sí. No sé quién habla. nada, nada, profe. Siga, Ah, siga, siga, siga. no, estaba leyendo ahí lo que dice. Miren, instrumento, para la validación del instrumento se realizó mediante el paquete estadístico SPS. Eso lo vamos a ver en la última unidad cuando veamos estadística. Es una herramienta, un software para de los más utilizados, porque es más viejo, en datos cuantitativos. Y lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar una parte. Y Alpha Chromback es también otro software para validar la efectividad
de la encuesta. Eso se evalúa después. En cuanto a las respuestas, es todo un proceso, o sea, es todo, nada, es todo matemático, no se hace manual, hay aplicaciones para esto, y se saca los coeficientes de alfa Cronbach para validar ¿se acuerdan esto entre objetividad y subjetividad? La eficiencia de la herramienta de recolección de datos. ¿Ven? Obtenga un valor de 9,31, siendo totalmente confiable la aplicación de este instrumento. Fíjense lo riguroso que es. Tiene que pasar todo, tiene que pasar por un montón de validaciones, de pruebas, desde la tecnología, desde las personas expertas que saben del tema, desde la mirada de otras personas. Esa es la forma que busca el método científico de buscar y acercarse a la mayor objetividad posible. ¿Ven? Súper preciso el método, ¿no? Bien. Mati, ¿qué ibas a decir? No, no, nada, profe. No pasa nada. Bien. Gracias, Iván, está muy bien. Mira, eso modelo de las frecuencias, eso es estadística. Bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Nosotras, profe. Dale, Luisi. Se me está por apagar el celu. No creo que se me apague mientras hablo, pero bueno, Dale. por eso también queríamos pasar. No sé si Has, ¿puedes compartir pantalla? Dale, ahí comparto. Estoy viendo que no tienen mucho inconveniente con esto, ¿cierto? O sea, no solo con esto, en general. Veo que hay una buena comprensión conceptual, ¿no? Vos, Luisita, ya viene con ventaja, así que no pongas esa cara. Dale, Bueno, habla. pero hay cosas que ni me acuerdo ya. Ah, Bueno, encontramos este que se llama, tiene de título, Uso del aprendizaje basado en proyectos y su vinculación con la evaluación en la asignatura de educación física. Una revisión sistemática de experiencias, estudios en el ámbito escolar. Y tiene como objetivo identificar estudios existentes relacionados al uso del ABP, que es una sigla que usa, que es aprendizaje basado en proyectos, en la asignatura de educación física y su vinculación con la evaluación tradicional y o formativa en el ámbito escolar por medio de una revisión sistemática. Este en el resumen tiene todo bastante desglosadito, eso está bueno. Y después habla del método que utilizan un protocolo Prisma que estuvimos leyendo y se basa más que nada en la revisión de artículos de entre el año 2014 y 2024 a través de bases de datos y busca cómo sistematizarlos. Después abajo también publica los resultados. bien, muy bien. A mí me Ahí parece. voy con el método. Acá está donde estaba hablando Luisina. Ahí está. Sí, esta es la parte donde estábamos hablando. Bien. ¿Cuál es el método o técnica o instrumento de recolección de datos ahí? A todos les pregunto, ¿eh? No solo a las chicas. Habíamos visto, no me acuerdo en qué página era, si era la 5 o me habías dicho, a ver, espera, me voy a fijar, que habíamos hablado del, acá, no, espera. Sería como el análisis y revisión bueno, habla de artículos, pero sería Bien. de datos ya publicados, ya existentes. Bien. Esto normalmente, bien, esto no había aparecido hasta ahora, es súper importante porque incluso este método es común al cual y al cuánto. Bien, se le llama análisis documental. Bien, en este caso es la revisión de artículos de material científico, pero digamos, la técnica general es análisis de documentación, análisis documental. Bien, en este caso, repito, esos documentos vienen siendo artículos científicos, pero por ejemplo, yo hace un par de años investigamos sobre el liderazgo en la institución, en el IUR, entonces hicimos encuestas a los estudiantes, entrevistas a todos, a docentes y digamos, toda la parte, digamos, de todo el personal, todas las jerarquías de la institución. Y además hicimos análisis documental sobre el diseño curricular, el estatuto universitario, o sea, se analiza, incluso se meten en todos esos artículos, todos esos documentos que son documentos institucionales. En este caso son revisiones científicas. Pero es eso, es el análisis documental, ¿bien? Como método. Claro.
Y bueno, acá justamente en este apartado habla de las bases de datos que se utilizaron. Nombra ahí varias, Dianlet, Scopus, WOS, ERIC, que dice que son de acceso abierto. Y ¿Esos qué son? después explica ¿Qué son? ¿Se bases acuerdan de de memoria? datos. Claro, pero Ah, hay bases de datos, pero son como buscadores, como Google, digamos, son buscadores científicos, de revistas científicas que están indexadas. claro. Y bueno, después explica más o menos cómo hicieron la búsqueda, la selección y explica que habla se seleccionaron palabras claves y bueno, muestra ahí como varios títulos con los que fueron eh, buscando los artículos y después, bueno, desarrolla más abajo lo que son los criterios de elegibilidad, cómo se analizaron. Bien. Eso tiene que ver con la muestra, los criterios que los van a encontrar como criterios de inclusión o exclusión, ¿no? Para la selección. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Eso habla ya vamos a hablar algo de muestra, pero es cuando es intencional, cuando yo escojo a quién le voy a hacer la entrevista, la encuesta, o en este caso, qué documento voy a analizar, ¿no? Claro, Bajo acá dice tal- como bueno, que fueron como revisados por todos los autores, y acá dice, bueno, esto de que se incorporan solo artículos en el idioma español e inglés, y bueno, todo esto lo que dice acá. También otra parte que, si no me equivoco, no sé si es esta, acá. Acá dice, el objetivo del estudio ha sido identificar estudios existentes relacionados al uso del ABP en la asignatura de educación física y su vinculación con la evaluación formativa en el ámbito escolar por medio de una revisión sistemática. Bueno, eso fue una de las cosas que también nos pareció importante. Bien, muy bien. Muy bien, eso claro, porque ya empieza como en este proceso, ¿se acuerdan mentalmente de esta, ¿se acuerdan el proceso al último de abstracción y conceptualización? Bueno, acá en discusión ya empieza a conceptualizar. Entonces, fíjense que vuelve a tomar el objeto general de estudio del trabajo para allá como esta parte sintética, ¿no? Bueno, analicé, bueno, entonces ahora comienzo a sintetizar o sincreticar. Bien, fíjense como todo en el documento, cómo explica todo, desde cómo fue la búsqueda, la selección del material, qué recursos utilizaron para buscar el material, analizar, o sea, esto le otorga transparencia al proceso, contar, como si fuera en forma de relato, todo lo que se va haciendo, las decisiones que se van tomando y fundamentando y por qué y para qué, es como se le da transparencia y se acerca a la objetividad en el proceso investigativo, ¿no? Esto hace la confiabilidad del método científico. ¿Bien? Bueno, gracias, chicas, muy bien. Está muy bueno. Bien. Bueno, vuelvo a preguntar porque no me contestaron. No, no veo inconvenientes, o sí, ¿hay alguna duda, algo o no? No, profe, está bastante claro. Bien. Entonces, solo quedaría de los temas que tenemos en el programa, eso, lo de diseño e investigación, para que vean el cuadrito ese de Hernández Sampieri, y bueno, vamos a seguir profundizando ya en la otra clase, porque la clase que viene tenemos el parcial, pero bueno, sería eso, sería la unidad 1 y 2 y que puedan identificar incluso los elementos, eh, incluso hasta les diría, desde paradigma, eso también, o sea, podemos como, algo se puede ver en las investigaciones, pero bueno. Cualquier duda, consulta, esperen. Aguántenme un poquito que les toma asistencia. Cualquier duda, consulta, me escriben, ¿sí? Pero no debería ser un problema el examen. Aguántenme que está cargando la pila. Acá está. A ver, Pilar estaba, ¿cierto? Presente, profe. Dice la Biblia. Fernando está. Nacho no estaba, ¿no? Alan está. eh, Iván está. Leandro está. Tiziano está. Maya, Estoy acá, profe. ah, Maya está. Guada está. Ro está. Jasmine está. Agus está. Kiara no la vi, ¿está? Matías está. Luján está.
Lucina está. Tairi está. Daniel está. Kevin estaba, ¿cierto? Sí. ¿Está? Sí, Gracias. Julián está. Leonel está. sí, profe. Y Facundo está. Sí. Gaspar. No escuché, perdón. Presente. Ah, cierto, sí estaba Gaspar. Sí, le dije que estaba dormido. Vale, ahí está. Bueno. Bueno, muy bien. Les voy a mandar entonces mañana. Hoy, chicos, vine a ver al más grande, así que no les voy a. Mañana, la mañana les Nos prometo vemos la una semana que noticia. viene, profe. Nos vemos la semana que viene. Espero que esté así de Nos vemos, cultura. profe. Este hincha de Boca, profe, ahora tiene que ir como más riguroso con este hincha de Profe, Boca. ¿Qué? profe, una ¿Qué? última duda. En cuanto al parcial, entonces, ¿va a ser en grupo? Sí, en los grupos O, que están conformados, sí. ¿Y más o menos cuánto? No, los grupos que ya ¿Cuatro o están. tres? Los grupos que ya están para el TIF. ¿Se acuerdan que les dije que mantengan el grupo? ¿Se acuerdan? Porque Ah, no, sí, sí, sí. ese grupo no es que yo los voy a Ok. armar. Estudien ¿Te va a la juntos. cancha, profe, a ver el partido? Sí, estoy acá en Rosario. Qué buena Qué onda. vida la de la profe, yo quiero ser como la profe. Qué buena onda, Yo man. quiero estar viendo los River. Y nosotros estudiando. Yo Y también ya va a estoy tocar, para algo estudiando. estamos estudiando. Vine todo el camino ahí trabajando también. Pero me tengo que venir súper temprano para tener la clase con ustedes. Así que bueno. Qué lindo. Disfrute, profe. Gracias, gracias. Bueno, gente, bueno, me escriben, ¿sí? Cualquier duda, que tengan muy Van a linda. ganar, profe. Van a ganar. Dale, profe. Nos Leo, vemos la semana basta. que viene. Y Leo dijo Quiricocho, yo escuché. Chau, chau, chau. Profe, si